En 30 años investigando crímenes, jamás había visto algo así. Sebastián tenía 10 años cuando murió en el ático donde había vivido como prisionero durante años. Lo obligaban a mantenerse de pie 20 horas diarias en posiciones de tortura, bajo cámaras que lo vigilaban constantemente. Su familia fingía normalidad ante el mundo mientras lo torturaba sistemáticamente. Los maestros alertaron. Su madre biológica suplicó a las autoridades. Servicios sociales visitó la casa 50 veces. ¿Cómo logró una familia entera ocultar semejante horror durante tanto tiempo? Suscríbete al canal, porque casos como el de Sebastián nos enseñan a reconocer las señales de abuso que todos podemos identificar para salvar vidas antes de que sea demasiado tarde. Hay casos que se quedan contigo para siempre, casos que te despiertan en medio de la noche, años después de haberlos cerrado. Este es uno de esos casos. Y después de 3 décadas investigando los rincones más oscuros de la naturaleza humana, puedo decir sin dudar que lo que descubrimos en aquella casa de Valencia cambió algo en todos nosotros. Era el 13 de diciembre de 2019 cuando todo comenzó a desmoronarse. Una llamada al servicio de emergencias que en principio parecía rutinaria. Otro niño en problemas, otra familia en crisis. Pero había algo en la voz de Antonio Martín que no encajaba. Algo que hizo que los operadores del 112 se inclinaran hacia sus monitores, prestando más atención de lo habitual. La voz temblaba cuando Antonio reportó que su hijo de 10 años, Sebastián Martín, estaba inconsciente en su habitación. Pero no era el temblor del miedo lo que llamaba la atención. Era algo más sutil, algo que solo se percibe después de años escuchando a padres desesperados. Era el temblor de quien sabe exactamente lo que ha hecho. El niño tenía 10 años. 10 años de una vida que, según descubriríamos después, había sido un infierno silencioso en el corazón de un barrio tranquilo de Valencia. Sebastián Colinas era su nombre completo y llevaba el apellido de su madre biológica, una mujer que hacía tiempo había desaparecido de su vida, dejándolo en manos de un padre que demostraría ser incapaz de protegerlo. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la vivienda de la calle de las Flores, encontraron a Antonio realizando maniobras de reanimación con una torpeza que resultaba casi insultante. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera representando un papel que había ensayado. Los paramédicos no tardaron en apartar a este hombre de 30 años y tomar el control de la situación. Pero ya era demasiado tarde para Sebastián. Lo que vieron cuando examinaron al niño los dejó helados. No era solo que estuviera inconsciente. Era el estado de su pequeño cuerpo lo que hizo que el más veterano de los paramédicos tuviera que apartarse un momento para recuperar la compostura. Las marcas en su espalda contaban una historia que ningún niño debería vivir jamás. Antonio observaba desde el porche de la casa, con las manos en los bolsillos y una expresión que parecía más molesta que desesperada, como si todo aquel despliegue de ambulancias y personal médico fuera una exageración innecesaria, como si no entendiera por qué tanto escándalo por un niño que, según él, simplemente se había lastimado a sí mismo. Sebastián fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil La Fe de Valencia. Los médicos trabajaron durante horas, utilizando todas las técnicas a su disposición. Pero el daño era demasiado extenso, demasiado profundo. A las 3 de la madrugada del 14 de diciembre, el pequeño Sebastián fue declarado oficialmente muerto. Pero esta declaración no era el final de la historia. Era apenas el comienzo de una investigación que revelaría una red de complicidad y silencio que había permitido que la tortura sistemática de un niño continuara durante años. Mientras Sebastián luchaba por su vida en el hospital, los agentes que habían respondido a la llamada inicial comenzaron a examinar la casa más detenidamente. Lo que encontraron en el segundo piso los obligó a llamar inmediatamente a la unidad de crímenes especiales. La habitación donde supuestamente vivía Sebastián no era una habitación, era una celda. Las paredes estaban manchadas con algo que los análisis posteriores confirmarían como sangre seca. El olor era nauseabundo, una mezcla de orina, heces y algo más que ninguno de los agentes quiso identificar en voz alta. No había una cama real, solo un colchón delgado tirado en el suelo, empapado con fluidos que preferían no analizar en detalle.
Pero lo que más los perturbó no fueron las condiciones físicas de la habitación, fueron las marcas en las paredes, arañazos desesperados a la altura de un niño pequeño, marcas que sugerían intentos frenéticos de escape, de llamar la atención, de hacer cualquier cosa para salir de aquel infierno. Antonio fue trasladado a la comisaría para ser interrogado. Durante el trayecto, mantuvo una actitud desafiante, como si todo fuera un malentendido que se resolvería pronto. Incluso tuvo la audacia de quejarse de que no le habían ofrecido agua en varias horas. Pero su actitud cambió drásticamente cuando fue colocado en una sala de interrogatorios y se le informó que estaba siendo investigado por homicidio. La detective Carmen Ruiz, una veterana con 15 años de experiencia en crímenes contra menores, se preparó para uno de los interrogatorios más difíciles de su carrera. Había visto muchas cosas, había escuchado muchas excusas, había enfrentado a muchos monstruos vestidos de personas normales, pero había algo en la mirada de Antonio Martín que la ponía nerviosa. Cuando le leyeron sus derechos, Antonio tuvo la insolencia de quejarse de que se sentía presionado, como si ser sospechoso de matar a su propio hijo fuera una inconveniencia menor en su día. Pero accedió a hablar, y lo que salió de su boca durante las siguientes horas cambiaría para siempre la percepción que cualquier persona podría tener sobre los límites de la crueldad humana. Las primeras preguntas se centraron en las marcas evidentes de abuso que presentaba el cuerpo de Sebastián. Antonio, con una frialdad que helaba la sangre, explicó que esas marcas eran el resultado de tener que castigar físicamente al niño para evitar que se lastimara a sí mismo. Según su versión, Sebastián era un niño problemático, con tendencias autodestructivas que requerían medidas extremas. Un niño que se arrojaba por las ventanas, que se golpeaba contra las paredes, que necesitaba ser controlado físicamente para su propia seguridad. Pero había algo en la forma en que Antonio describía estos supuestos incidentes que no sonaba verdadero. Sus ojos se iluminaban de una manera perturbadora cuando hablaba de las veces que había tenido que sujetar al niño, de los métodos que había utilizado para mantenerlo quieto. La detective Ruiz sabía que estaba escuchando a un mentiroso, pero también sabía que estaba escuchando a algo mucho peor que eso. Antonio no vivía solo en la casa de la calle de las Flores. La vivienda pertenecía oficialmente a su novia, Elena Herrera, una mujer de 30 años que trabajaba como cajera en un supermercado local. También vivía allí la hermana de Elena, Patricia Mendoza, de 27 años, quien supuestamente padecía diversos trastornos mentales que la hacían dependiente de su hermana mayor. Además, en la casa vivía el hermano menor de Antonio, un niño de 3 años llamado Miguel, quien había sido puesto bajo su custodia cuando su madre ya no pudo cuidarlo. 4 adultos viviendo en la misma casa, donde un niño había sido sistemáticamente torturado durante años. 4 adultos que afirmaban no saber nada sobre lo que estaba pasando con Sebastián. Pero los investigadores sabían que cuando se trata de abuso infantil, especialmente cuando es prolongado y sistemático, la complicidad silenciosa es casi tan común como el abuso mismo. Elena fue traída para ser interrogada esa misma noche. Su primera pregunta no fue sobre Sebastián, no fue sobre cómo había muerto, no fue sobre las condiciones en las que había vivido. Su primera pregunta fue si podía conseguir un abogado. Lo que más inquietaba a los investigadores era la sensación de que apenas habían arañado la superficie de lo que había estado ocurriendo en esa casa. Las pistas iniciales sugerían un patrón de abuso que iba mucho más allá de los castigos físicos ocasionales que Antonio describía. Patricia, la hermana con supuestos trastornos mentales, había sido vista por los vecinos en varias ocasiones hablando sola en el jardín trasero de la casa, hablando sobre cosas que había visto, sobre sonidos que había escuchado, sobre secretos que la mantenían despierta por las noches. Los investigadores comenzaron a sospechar que Patricia sabía mucho más de lo que su familia quería admitir, y que su supuesta incapacidad mental podría ser, en realidad, el resultado de haber sido testigo silencioso de horrores que ninguna mente humana debería procesar. El primer interrogatorio con Antonio reveló contradicciones inquietantes en su historia. Describía a Sebastián como un niño autodestructivo que requería control físico constante,
pero también afirmaba que las condiciones de vida del niño eran perfectas. Hablaba de una habitación limpia y cómoda, cuando los investigadores habían encontrado lo que solo podía describirse como una mazmorra. Pero lo que más perturbaba a la detective Ruiz era la forma en que Antonio hablaba sobre el control físico que ejercía sobre Sebastián. Había una nota de satisfacción en su voz cuando describía cómo sujetaba al niño, cómo lo mantenía quieto, cómo le enseñaba a comportarse. Era evidente que Antonio no veía nada malo en lo que había estado haciendo. Para él, todo había sido educación, disciplina, protección. El hecho de que un niño de 10 años hubiera muerto como resultado de sus métodos educativos parecía ser, en su mente, simplemente una consecuencia desafortunada de tener que lidiar con un niño difícil. Mientras tanto, Elena esperaba en otra sala de interrogatorios, preguntándose si necesitaba un abogado. Su preocupación por obtener representación legal, antes incluso de saber exactamente de qué se la acusaba, sugería que sabía perfectamente que había cosas en esa casa que no resistirían el escrutinio de las autoridades. Los investigadores sabían que tenían apenas unas horas para obtener declaraciones antes de que los abogados llegaran y el silencio descendiera sobre toda la familia. Necesitaban respuestas. Necesitaban entender exactamente qué había estado ocurriendo en esa casa durante los últimos años, porque una cosa estaba clara: la muerte de Sebastián no había sido un accidente, y las personas responsables de su muerte estaban sentadas en salas de interrogatorios a apenas unos metros de distancia, cada una preparando su propia versión de los hechos. Lo que los investigadores aún no sabían era que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su comprensión de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se combina con la complicidad silenciosa de quienes tienen el poder de detenerla. Pero eso vendría después. Mientras Antonio seguía siendo interrogado en la sala principal, la detective Carmen Ruiz decidió que era momento de escuchar la versión de Elena Herrera. Si había algo que había aprendido en 15 años, investigando crímenes familiares, era que las contradicciones entre las declaraciones de los sospechosos siempre revelaban las grietas por donde se filtraba la verdad. Elena entró a la sala de interrogatorios con la actitud de alguien que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. No parecía sorprendida, no parecía devastada por la muerte de Sebastián. Parecía preparada, como si hubiera ensayado mentalmente esta conversación cientos de veces. Su primera preocupación no fue por el niño muerto, fue por Patricia, su hermana menor, a quien describió como una persona con discapacidades del aprendizaje y trastornos bipolares. Pero había algo en la forma en que Elena hablaba de Patricia que resultaba protectora de una manera casi desesperada, como si temiera lo que su hermana podría decir si la interrogaban sin supervisión. Cuando la detective le preguntó sobre Sebastián, Elena comenzó a tejer una historia que sonaba ensayada. Según su versión, cuando ella y Antonio se conocieron, él estaba luchando por la custodia del niño en otro estado. Era un niño problemático que había rebotado entre hogares de acogida durante años antes de que finalmente obtuvieran la custodia completa en 2014. Elena describía a Sebastián como un niño que había llegado a sus vidas como un rompecabezas roto. Un niño que, según ella, había intentado atacarla con un cuchillo en una ocasión, lo que los había obligado a retirar todos los objetos cortantes de la casa. Un niño que requería medidas especiales de control y supervisión. Pero cuando la detective preguntó específicamente sobre las condiciones de vida de Sebastián en el ático de la casa, Elena se puso visiblemente nerviosa. Negó rotundamente que el niño estuviera encerrado allí arriba. Según ella, el ático permanecía cerrado porque tenía problemas de filtraciones y era un espacio inhabitable. Sin embargo, cuando se le preguntó por qué había orina y heces en ese espacio supuestamente inhabitable, Elena comenzó a tartamudear. Primero dijo que a veces los perros subían allí. Luego mencionó que había cubetas que usaban para entrenar a los animales. Pero cuando la detective señaló que los investigadores no habían encontrado ninguna cubeta, Elena cambió su historia nuevamente. Lo que los investigadores habían encontrado en el ático era una habitación que parecía diseñada específicamente para contener a una persona contra su voluntad. No había luz eléctrica funcional,
pero sí había una cubeta que obviamente había sido utilizada como letrina. Las paredes estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca, y había un plástico transparente extendido en el suelo junto con una cortina de ducha, ambos cubiertos con excrementos. En el centro de la habitación había una cama improvisada que más bien parecía una silla de jardín plegable de color verde. Los investigadores determinaron que esta había sido la cama de Sebastián durante los últimos años de su vida. Pero quizás lo más revelador de todo era algo que Elena no mencionó en su declaración inicial. En toda la casa, llena de fotografías familiares que mostraban a Antonio, Elena, Patricia y el hermano pequeño de Antonio, no había ni una sola imagen de Sebastián. Era como si el niño hubiera sido sistemáticamente borrado de la historia visual de la familia. Mientras Elena continuaba con su declaración, Antonio seguía siendo interrogado en la sala contigua, y sus afirmaciones sobre Sebastián se volvían cada vez más perturbadoras. Describía al niño como un manipulador profesional que engañaba a los trabajadores sociales y consejeros con su actuación inocente. Según Antonio, Sebastián era capaz de comportarse como un ángel cuando había adultos externos presentes, pero se transformaba en una persona completamente diferente cuando estaban solos. Un niño que, según él, haría cualquier cosa por conseguir lo que quería, incluso cosas que Antonio se negaba a especificar completamente. Lo más inquietante era la forma en que Antonio hablaba sobre el control que ejercía sobre Sebastián. Había una nota de satisfacción en su voz cuando describía cómo había logrado mantener al niño bajo control, cómo había establecido reglas estrictas y consecuencias severas para cualquier desobediencia. Durante la llamada al 112, mientras Sebastián yacía inconsciente frente a él, Antonio había hecho comentarios similares al operador. Describía al niño como alguien con problemas mentales que se lastimaba constantemente a sí mismo, que tenía episodios violentos donde se golpeaba la cabeza contra las paredes hasta sangrar. Pero cuando los investigadores verificaron estas afirmaciones con el personal del Colegio San Miguel, donde Sebastián había estudiado hasta hacía 2 años, la historia que emergió era completamente diferente. El director del colegio recordaba a Sebastián como un estudiante ejemplar, no como el niño violento y problemático que Antonio describía, sino como un niño dulce y colaborador que siempre trataba de complacer a los adultos y ayudar a sus compañeros de clase. Los maestros de Sebastián pintaron el retrato de un niño que, lejos de ser agresivo o autodestructivo, tendía a aislarse cuando se sentía abrumado. Un niño que se separaba del grupo y lloraba en silencio, pero que nunca había mostrado signos de violencia hacia otros o hacia sí mismo. Lo describían como un niño emocionalmente frágil que se desanimaba fácilmente y lloraba con frecuencia, pero que también tenía un lado alegre y le encantaba hacer reír a la gente. Un niño que, a pesar de sus problemas emocionales, mantenía una actitud generalmente optimista y cariñosa. Sin embargo, el personal del colegio también había notado señales preocupantes que coincidían demasiado bien con lo que los investigadores estaban descubriendo. La enfermera escolar recordaba que Sebastián siempre tenía hambre y que el personal de la cafetería le daba porciones extra de comida porque parecía desnutrido. Más alarmante aún era el hecho de que Sebastián llegaba frecuentemente al colegio con un olor fuerte a orina, tan intenso que la enfermera había tomado la iniciativa de lavar su ropa durante el día escolar. Mantenía ropa extra en la enfermería específicamente para Sebastián, permitiéndole cambiarse, mientras sus prendas se lavaban y secaban. Pero cuando Antonio se enteraba de estas intervenciones del personal escolar, reaccionaba con ira. Llamaba al colegio para quejarse de que estaban interrogando a su hijo y metiéndose en asuntos familiares. Su hostilidad hacia cualquier forma de ayuda o intervención externa era evidente y preocupante. La versión de Antonio sobre por qué Sebastián había dejado de asistir al colegio también resultó ser una mentira. Él afirmaba que había comenzado a educar al niño en casa porque había sido suspendido por problemas de comportamiento. Pero el director del colegio recordaba los eventos de manera muy diferente. Según el personal escolar, Sebastián había tenido un accidente en clase y necesitaba cambiarse de ropa. Cuando contactaron a Antonio para informarle de la situación, él se enfureció. No por el accidente en sí,
sino porque el personal había llevado al niño a la enfermería y había hecho preguntas sobre su bienestar general. Antonio había llegado al colegio visiblemente molesto, diciendo que estaba cansado de que el personal interrogara a su hijo y amenazando con retirar a Sebastián de la institución. Poco después, cumplió su amenaza, alegando que el colegio había llamado a los servicios de protección infantil sin justificación. De hecho, el personal del colegio había contactado a los servicios sociales en múltiples ocasiones, preocupados por las señales que Sebastián mostraba. Pero aparentemente, estas denuncias no habían resultado en ninguna intervención efectiva, y Antonio había logrado retirar al niño del sistema escolar antes de que pudiera llevarse a cabo una investigación más profunda. Ahora, 2 años después de que Sebastián dejara de asistir al colegio, estaba muerto, y las preocupaciones que el personal educativo había expresado sobre su bienestar parecían haber sido trágicamente proféticas. Cuando los investigadores confrontaron a Antonio con las discrepancias entre su versión de los eventos y los testimonios del personal escolar, él simplemente insistió en que todos habían sido engañados por la actuación de Sebastián. Según él, el niño era tan manipulador que había logrado convencer a maestros y trabajadores sociales profesionales de que era una víctima inocente. Pero había algo más en la forma en que Antonio hablaba sobre Sebastián que inquietaba profundamente a los investigadores. No era solo la descripción negativa constante de un niño muerto, era la evidente satisfacción que parecía sentir al recordar los métodos que había utilizado para controlar al niño. Elena, por su parte, continuaba insistiendo en que las condiciones de vida de Sebastián habían sido adecuadas. Según ella, cuando el niño estaba en el ático, tenía todo lo que necesitaba, una cama, ropa y todo lo que quería. Pero cuando se le preguntaba por qué un niño de 10 años vivía separado del resto de la familia en una habitación sin luz eléctrica, sus respuestas se volvían evasivas. La discrepancia más notable entre las declaraciones de Antonio y Elena se centraba en el tema de la educación en casa. Ambos afirmaban que Sebastián había estado siendo educado en casa durante los últimos 2 años, pero cuando se les preguntaba quién era responsable de esta educación, sus respuestas no coincidían. Antonio inicialmente dudó antes de afirmar que él era el responsable de la educación del niño. Elena, por otro lado, describía un sistema donde ella imprimía tareas de la biblioteca y se las daba a Patricia para que se las entregara a Sebastián. Un sistema que parecía diseñado más para mantener al niño ocupado que para proporcionarle una educación real. La detective Ruiz sabía que estaba escuchando a 2 personas que habían coordinado sus historias hasta cierto punto, pero que no habían sido lo suficientemente cuidadosos como para eliminar todas las contradicciones. Y esas contradicciones estaban comenzando a revelar una imagen de negligencia y abuso que iba mucho más allá de lo que habían admitido inicialmente. Pero lo peor estaba por venir, porque cuando los investigadores presionaron a Antonio para que describiera los eventos específicos del día en que Sebastián murió, su relato tomaría un giro que dejaría a veteranos detectives luchando por mantener su compostura profesional. Antonio afirmó que no había dormido en 3 días cuando Sebastián murió, que había estado observando al niño a través de cámaras de seguridad instaladas en el ático, viendo cómo se comportaba cuando pensaba que nadie lo observaba. Según Antonio, esa mañana había visto a Sebastián haciendo algo que él describió como su comportamiento raro normal en la cámara, algo que había decidido ignorar porque consideraba que el niño simplemente estaba buscando atención. Pero cuando subió al ático alrededor de las 8 de la mañana para llevarle el desayuno a Sebastián, afirmó haber encontrado al niño en una situación que se negaba a describir completamente. Una situación que, según él, requirió intervención física inmediata. Lo que Antonio describió a continuación era tan perturbador que incluso los investigadores más experimentados tuvieron que tomar un momento para procesar lo que estaban escuchando. Y era solo el comienzo de una confesión que revelaría la verdadera extensión del horror que Sebastián había vivido en sus últimos años. La detective Ruiz sabía que estaba a punto de escuchar detalles que la perseguirían durante el resto de su carrera, pero también sabía que necesitaba esos detalles para entender exactamente qué le había pasado a Sebastián Colinas
¿Y quién era responsable de su muerte? Porque una cosa estaba clara: lo que había ocurrido en esa casa iba mucho más allá del abuso físico ocasional. Era algo sistemático, algo calculado, algo que había sido cuidadosamente ocultado del mundo exterior durante años. Y ahora, finalmente, la verdad estaba comenzando a salir a la luz. Lo que Antonio reveló a continuación en esa sala de interrogatorios cambiaría para siempre la forma en que los investigadores veían este caso. Había casos que se mantenían dentro de los límites de lo comprensible, por terrible que fueran, y luego estaba este caso, que traspasaba esas fronteras y se adentraba en territorio que ningún detective debería tener que explorar. Antonio comenzó a describir lo que había encontrado cuando subió al ático esa mañana fatal. Sus palabras eran cuidadosamente elegidas, como si incluso él entendiera que lo que estaba describiendo cruzaba líneas que no deberían cruzarse jamás. Hablaba de haber encontrado a Sebastián en una situación que requería intervención inmediata, una situación que se negaba a detallar completamente, pero que implicaba una forma de autolesión que dejó a los investigadores helados. Según Antonio, cuando intentó ayudar al niño, Sebastián se resistió violentamente. Hubo sangrado, hubo gritos, hubo una lucha que terminó con Antonio llevando al niño al baño para limpiarlo y evaluar si las lesiones requerían atención médica inmediata. La frialdad con la que Antonio describía estos eventos era casi más perturbadora que los eventos mismos. Hablaba de examinar las lesiones internas del niño como si estuviera describiendo una reparación mecánica rutinaria, como si evaluar el daño físico en un niño de 10 años fuera simplemente otra tarea doméstica más. Pero lo que más inquietaba a la detective Ruiz era la forma en que Antonio se refería a las evidencias de violencia en el cuerpo de Sebastián. Mencionaba casualmente la hinchazón en diferentes partes del cuerpo del niño, pero agregaba que veía estas marcas todos los días, como si la presencia constante de lesiones en un niño pequeño fuera algo normal y esperado. Después de limpiar a Sebastián en el baño, Antonio afirmó haberlo enviado de vuelta al ático. Fue entonces, según su relato, cuando escuchó al niño gritar pidiendo ayuda desde arriba. Un grito que, según él, lo motivó a llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. Pero cuando los investigadores presionaron sobre los tiempos específicos, Antonio se mostró evasivo. Afirmaba no haber dormido en 3 días, lo que explicaba su confusión sobre los horarios. Sin embargo, era claro que estaba tratando de construir una narrativa que lo exonerara de responsabilidad directa por las lesiones de Sebastián. Según Antonio, cuando subió nuevamente al ático después de escuchar el grito de auxilio, encontró a Sebastián consciente, pero con algo saliendo de su boca. El niño todavía se movía, todavía lo miraba, pero Antonio describía estos movimientos como parte de lo que él llamaba el show normal de Sebastián. Era evidente que Antonio veía cualquier expresión de dolor o angustia de Sebastián como una actuación diseñada para manipular a los adultos. Incluso en lo que resultarían ser los últimos momentos de vida del niño, Antonio interpretaba su sufrimiento como teatro elaborado. Cuando los investigadores preguntaron sobre la ropa de Sebastián durante estos eventos, Antonio reveló algo que añadía otra capa de horror a la situación. El niño no tenía ropa puesta, y según Antonio, esto era normal porque cualquier ropa que le dieran sería inmediatamente arruinada. Elena, cuando fue preguntada sobre la vestimenta de Sebastián, describió un guardarropa que había sido progresivamente reducido hasta casi nada. Según ella, había tenido que tirar el 99% de la ropa del niño porque se ensuciaba constantemente. Al final, según su testimonio, Sebastián solo tenía unas pocas prendas que se mantenían en el ático. Pero cuando los investigadores completaron su búsqueda exhaustiva de la casa, no encontraron absolutamente ninguna ropa que pudiera haber pertenecido a Sebastián, ni siquiera las pocas prendas que Elena afirmaba que quedaban. Era como si el niño hubiera sido sistemáticamente despojado no solo de su dignidad, sino también de las necesidades más básicas de la existencia humana. Antonio admitió haber dudado antes de llamar a los servicios de emergencia. Quería estar seguro, según él, de que Sebastián no estaba simplemente actuando antes de desperdiciar el tiempo de las autoridades. Describía cómo había intentado usar sus métodos habituales de control, amenazando al niño con quitarle la cena,
o usando otras formas de intimidación para ver si respondía. Solo cuando se dio cuenta de que la situación era realmente seria, Antonio finalmente hizo la llamada al 112. Pero incluso entonces, su preocupación principal parecía ser evitar inconvenientes en lugar de obtener ayuda médica urgente para un niño moribundo. Durante el interrogatorio, Antonio hizo una pregunta que reveló mucho sobre su estado mental y sus expectativas. Quería saber si él era la única persona que sería acusada en relación con la muerte de Sebastián. Era una pregunta que sugería que sabía muy bien que otras personas en la casa estaban al tanto de lo que había estado ocurriendo. Cuando se le preguntó quién más estaba en casa el día que Sebastián murió, Antonio inicialmente afirmó que él era el único presente, pero luego agregó detalles que sugerían que su conocimiento de los movimientos de los demás residentes era más preciso de lo que inicialmente había admitido. Elena, por su parte, proporcionó una coartada muy específica para ese día. Según ella, había salido de casa alrededor de la 1 de la tarde con Patricia para hacer recados urgentes. Necesitaban llegar al banco antes de que cerrara y habían hecho varias paradas adicionales antes de regresar a casa. Cuando Elena y Patricia regresaron, encontraron la casa rodeada de vehículos policiales y ambulancias. Antonio estaba en el porche y Sebastián ya había sido trasladado al hospital. Según Elena, Antonio simplemente le dijo que el niño había estado inconsciente y que había tenido que llamar a la ambulancia. Pero había algo en la urgencia con la que Elena había salido de casa ese día que no encajaba con la rutina de hacer recados. Los investigadores notaron que había hecho una parada en una farmacia, un detalle que parecía insignificante, pero que más tarde resultaría ser crucial para entender cuánto sabía Elena sobre lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, fue el testimonio de Patricia el que finalmente reveló la verdadera extensión del horror que había estado ocurriendo en esa casa durante años, y lo que Patricia tenía que decir resultaría ser más devastador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Patricia entró a la sala de interrogatorios visiblemente nerviosa, llevando una camiseta que, irónicamente, decía «Ayudaría, pero no quiero». Su lenguaje corporal sugería que había estado esperando este momento con terror durante mucho tiempo. Desde el principio, Patricia dejó claro que tenía miedo, pero no miedo de los investigadores o del proceso legal. Tenía miedo de Elena, quien aparentemente le había dicho repetidamente que si algo salía mal, todos caerían juntos. La implicación era clara. Había un pacto de silencio en la casa, mantenido a través de amenazas e intimidación. Cuando los investigadores comenzaron a preguntar sobre Sebastián, Patricia se quebró emocionalmente. Lo que había estado conteniendo durante años finalmente comenzó a derramarse, y su testimonio revelaría una escalada de violencia que había convertido la vida del niño en un infierno diario. Según Patricia, Sebastián había comenzado viviendo en una habitación del piso principal, pero cuando comenzó a tener accidentes del baño, lo que ella describía como un comportamiento de un niño normal que simplemente se negaba a usar el inodoro, Antonio había comenzado a castigarlo físicamente. Lo que había comenzado como nalgadas y tiempo en el rincón había escalado rápidamente a golpes con puños, patadas y codazos en el estómago. Patricia describía cómo había visto a Antonio golpear a Sebastián en la cabeza repetidamente, causando lesiones que el niño tenía que soportar sin atención médica. Pero incluso esto no había sido suficiente para Antonio. Patricia reveló que recientemente había comenzado a usar un dispositivo eléctrico para castigar a Sebastián. También había adquirido una espátula de metal que usaba para golpear al niño con una precisión y brutalidad que sugerían que el dolor no era simplemente un subproducto del castigo, sino el objetivo principal. La confirmación de que había cámaras de vigilancia en el ático añadía otra dimensión siniestra a la situación. Antonio había estado observando a Sebastián constantemente, monitoreando cada movimiento del niño como si fuera un experimento científico en lugar de un ser humano. Pero cuando los investigadores llegaron a la casa, encontraron la cámara del ático desmantelada en el suelo. Cuando confrontaron a Antonio sobre esto, él afirmó que el sistema funcionaba de manera intermitente y que no sabía por qué no estaba operativo cuando llegaron las autoridades. La sincronización de esta falla técnica
era demasiado conveniente para ser una coincidencia. Era evidente que alguien había desmantelado deliberadamente el sistema de vigilancia, eliminando evidencia potencial de lo que había ocurrido en los últimos momentos de vida de Sebastián. Patricia también reveló detalles sobre la dinámica familiar que pintaban un cuadro de complicidad y control. Elena aparentemente había establecido un sistema donde Patricia estaba obligada a cuidar de los niños y mantener la casa a cambio de necesidades básicas como comida para su perro. Era un arreglo que la mantenía dependiente y vulnerable a la presión para mantenerse en silencio. Pero lo más revelador en el testimonio de Patricia era la forma en que describía la progresión de la violencia. No había sido un estallido repentino de ira. Había sido una campaña sistemática y calculada de tortura que había durado años, escalando gradualmente hasta llegar a métodos que desafiaban la comprensión humana. La detective Ruiz sabía que estaba escuchando el testimonio de alguien que había sido testigo silencioso de un crimen contra la humanidad. Patricia había visto cómo un niño pequeño era sistemáticamente destruido, físicamente y psicológicamente, y había sido amenazada para mantenerse en silencio sobre lo que sabía. Pero ahora, finalmente, el silencio se había roto. Y lo que emergía de ese silencio era una historia de maldad que cambiaría para siempre la forma en que los investigadores entendían los límites de la crueldad humana. Era solo el comienzo de revelaciones que probarían que lo que le había pasado a Sebastián Colinas iba mucho más allá del abuso infantil típico. Era algo que requería un nivel de planificación, cálculo y sadismo que pocos seres humanos son capaces de alcanzar. Y lo más aterrador de todo era que había ocurrido en plena vista de múltiples adultos, en una casa normal, en un barrio normal, durante años. Hay momentos en una investigación cuando te das cuenta de que estás ante algo que va más allá de cualquier experiencia previa. Momentos cuando incluso los investigadores más veteranos tienen que pausar y procesar lo que están escuchando. Este fue uno de esos momentos para la detective Carmen Ruiz y su equipo. Mientras Patricia continuaba con su testimonio, las contradicciones entre las diferentes versiones de los eventos se volvían cada vez más evidentes. Pero más alarmante aún era la imagen que estaba emergiendo del sistema de vigilancia que se había establecido en esa casa. No era simplemente una cuestión de seguridad doméstica, era algo mucho más siniestro. Patricia confirmó que había cámaras instaladas específicamente para observar a Sebastián en el ático. Según ella, Antonio monitoreaba constantemente al niño a través de estas cámaras, observando cada movimiento, cada gesto, cada momento de su existencia diaria. Era un nivel de control que convertía la vida del niño en un espectáculo privado para su abusador. Pero estas grabaciones no se almacenaban. Según Patricia, el sistema funcionaba únicamente en tiempo real, lo que significaba que cualquier evidencia de lo que había estado ocurriendo en esa habitación había desaparecido en el momento mismo en que ocurría. Era un sistema diseñado para facilitar el abuso mientras eliminaba automáticamente cualquier rastro de evidencia. La forma en que Antonio justificaba este nivel de vigilancia revelaba mucho sobre su mentalidad. Durante su interrogatorio, continuó quejándose de que había contactado a los servicios sociales repetidamente, alegando que había visitado su casa entre 40 y 50 veces buscando ayuda para lidiar con Sebastián. Según Antonio, estos servicios sociales le habían dicho que la única forma en que se llevarían al niño sería si él fuera formalmente acusado de negligencia. Esto pintaba un escenario donde Antonio se veía a sí mismo como una víctima del sistema, obligado a lidiar solo con un niño que él consideraba imposible de manejar. Pero los registros policiales contaban una historia muy diferente. El 18 de noviembre de 2018, aproximadamente un año antes de la muerte de Sebastián, Antonio había contactado efectivamente a la policía, pero no para buscar ayuda profesional para el niño. Había llamado porque quería que se llevaran a Sebastián a un centro de detención juvenil. Según el reporte policial de ese incidente, Antonio había alegado que Sebastián estaba siendo irrespetuoso y que había estado teniendo accidentes del baño en el suelo. Cuando llegaron los agentes,
Encontraron a un niño de 9 años que cojeaba debido a una lesión que supuestamente había sufrido al saltar por la ventana del ático la noche anterior. Los oficiales notaron que Sebastián no llevaba yeso en su pierna lesionada, a pesar de que Antonio afirmaba que había sido llevado al hospital. Cuando se le preguntó por qué, Antonio simplemente dijo que Sebastián se había cortado el yeso. Los agentes pusieron esposas al niño y lo escoltaron al asiento trasero de la patrulla, pero nunca mencionaron en su reporte si habían entrado a la casa o si habían preguntado a Sebastián por su versión de los eventos. Pero Antonio no había sido la única persona en contactar a las autoridades sobre Sebastián. 7 meses antes de su muerte, en mayo de 2019, la madre biológica del niño, Esperanza Colinas, había hecho una llamada desesperada a la policía solicitando un control de bienestar para su hijo. La grabación de esa llamada revelaba el terror de una madre que sabía que su hijo estaba en peligro, pero que carecía del poder legal para protegerlo. Esperanza explicaba que Antonio tenía custodia completa de Sebastián y que ella ni siquiera sabía exactamente dónde estaban viviendo hasta que Antonio había sido arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol en Valencia. Esperanza describía incidentes perturbadores que había escuchado durante las pocas veces que se le permitía hablar con Sebastián por teléfono. Según ella, Antonio enviaba al niño al colegio con pañales, lo encerraba en su habitación y usaba métodos de castigo físico que iban mucho más allá de la disciplina normal. La madre biológica también había escuchado a Antonio amenazar a Sebastián durante las llamadas telefónicas, diciéndole que si ella no venía a recogerlo, algo malo iba a pasar y que lo llevaría a un hogar grupal y lo abandonaría allí. El tono denigrante y vulgar que Antonio usaba cuando hablaba con el niño había alarmado profundamente a Esperanza. Cuando los oficiales respondieron a la llamada de Esperanza, se encontraron con la misma resistencia que habían encontrado en visitas anteriores. Antonio se negó a permitirles entrar a la casa, hablando con ellos únicamente a través de la puerta mosquitera. Trajo a Sebastián a la puerta frontal, donde los oficiales notaron que estaba apropiadamente vestido, pero que hablaba muy poco. Cuando Sebastián sí hablaba, lo hacía en voz baja y con educación, dirigiéndose a los oficiales como sí, señora y no, señora. Los agentes escribieron en su reporte que el niño no daba indicaciones de que alguien lo estuviera molestando y que no podían ver ninguna lesión a través de la puerta mosquitera. Crucialmente, los oficiales no hablaron con Sebastián a solas, como Esperanza había solicitado específicamente. Una vez más, dejaron al niño con su padre sin mayor investigación. Era un patrón que se había repetido múltiples veces: alertas de personas preocupadas, visitas superficiales de las autoridades y un niño que permanecía atrapado en una situación que empeoraba progresivamente. Mientras tanto, de vuelta en la sala de interrogatorios, Antonio continuaba con su relato perturbador de los eventos del día en que Sebastián murió. Su descripción de lo que había encontrado en el ático esa mañana era tan inquietante que incluso investigadores experimentados tenían dificultades para procesar completamente lo que estaban escuchando. Antonio describía haber visto a Sebastián a través de las cámaras de vigilancia, involucrado en un comportamiento que él caracterizaba como autolesión deliberada. Pero la forma en que describía estos eventos sugería que su interpretación de lo que estaba viendo podría haber estado fundamentalmente distorsionada por su propia perspectiva torcida. Cuando se le preguntó específicamente sobre un taburete amarillo que los investigadores habían encontrado en el ático, Antonio reveló detalles que añadían otra capa de horror a la situación. Describía cómo había encontrado a Sebastián usando una pata de este taburete de una manera que no podía ser descrita como otra cosa que tortura autoinfligida. Patricia, sin embargo, proporcionó un contexto muy diferente para este mismo objeto. Según ella, la pata del taburete no era un instrumento de autolesión, era un instrumento de castigo que Antonio había estado usando contra Sebastián. Patricia describía cómo Antonio forzaba al niño a sentarse en la pata del taburete como forma de disciplina, una práctica que había observado múltiples veces. Más perturbador aún era la descripción de Patricia de otras formas de castigo que había presenciado. Antonio aparentemente
forzaba a Sebastián a mantener posiciones específicas durante largos periodos, de pie con las piernas cruzadas y las manos detrás de la cabeza, como si fuera un prisionero siendo procesado en lugar de un niño siendo disciplinado. Los investigadores encontraron las dos patas rotas del taburete en ubicaciones separadas en la casa, una detrás del televisor y otra en una canasta de lavandería fuera del baño. El hecho de que estas piezas de evidencia hubieran sido escondidas en diferentes lugares sugería un intento deliberado de ocultar lo que había ocurrido. Cuando Antonio describía haber removido la pata del taburete de Sebastián esa mañana fatal, su relato se volvía cada vez más gráfico y perturbador. Hablaba de sangrado, de la necesidad de limpiar al niño en el baño, de evaluar personalmente si las lesiones requerían atención médica inmediata. Pero fue el testimonio de Patricia lo que finalmente proporcionó una imagen completa de lo que había ocurrido en las horas finales de la vida de Sebastián, y su versión de los eventos contradecía fundamentalmente todo lo que Antonio y Elena habían dicho a los investigadores. Según Patricia, esa mañana había visto a Sebastián tropezando cuando bajó para el desayuno. El niño claramente estaba en angustia física, pero en lugar de recibir ayuda, había sido llevado al baño donde Antonio había continuado abusando de él. Patricia describía haber escuchado sonidos de lucha, splashing de agua y amenazas que sugerían que Sebastián estaba siendo sometido a una forma de tortura que involucraba agua. El relato de Patricia continuaba con una descripción de cómo Antonio había llevado a Sebastián de vuelta al ático y lo había forzado a adoptar posiciones específicas mientras continuaba el abuso. Era una escalada de violencia que había culminado en los eventos que finalmente habían llevado a la muerte del niño. Crucialmente, Patricia también reveló por qué ella y Elena habían salido de la casa tan precipitadamente esa tarde. No había sido para hacer recados rutinarios, como Elena había afirmado. Había sido porque Elena se había despertado encontrando a Sebastián inconsciente y en estado crítico, y ambas mujeres habían entrado en pánico. La parada en la farmacia que Elena había mencionado casualmente también tomaba un significado más siniestro en este contexto. Los investigadores comenzaron a sospechar que Elena había estado buscando medicamentos o suministros que podrían haber sido utilizados para tratar las lesiones de Sebastián o para ocultar evidencia de lo que había ocurrido. El patrón que estaba emergiendo era de un sistema familiar completo, diseñado para facilitar y ocultar el abuso sistemático de un niño. Antonio como el perpetrador principal, Elena como la cómplice que proporcionaba la casa y la cobertura, y Patricia como el testigo silencioso que había sido intimidada para mantener el secreto. Pero quizás lo más trágico de todo era la evidencia de que múltiples oportunidades de intervención habían sido perdidas. Los maestros de Sebastián habían notado señales de abuso. Su madre biológica había alertado a las autoridades. Los servicios sociales habían sido contactados repetidamente. Pero cada vez, el sistema había fallado en proteger a un niño que claramente necesitaba ayuda desesperadamente. Ahora, sentada en esa sala de interrogatorios, Patricia finalmente estaba rompiendo el silencio que había sido mantenido a través de años de amenazas e intimidación. Su testimonio estaba revelando no solo la extensión del horror que Sebastián había sufrido, sino también la red de complicidad que había permitido que continuara durante tanto tiempo. La detective Ruiz sabía que estaba escuchando el testimonio de alguien que había sido testigo de uno de los crímenes más endes que había investigado jamás. Pero también sabía que Patricia había sido, en muchas formas, otra víctima del mismo sistema de control y terror que había destruido a Sebastián. Lo que quedaba por determinar era exactamente cómo las diferentes piezas de este horror encajaban juntas y quién llevaría la responsabilidad final por la muerte de un niño que había pasado los últimos años de su vida sufriendo torturas que desafiaban la comprensión humana. Pero una cosa estaba clara: la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y esa verdad era más terrible de lo que nadie había imaginado. En 30 años de investigación criminal, había aprendido que los mentirosos siempre se traicionan a sí mismos. No importa cuán cuidadosamente construyan sus historias, no importa cuánto tiempo hayan tenido para coordinar sus versiones.
Siempre hay un momento cuando la verdad se filtra a través de las grietas de sus mentiras, y para Elena Herrera, ese momento había llegado. Patricia había revelado algo que cambiaba completamente la narrativa que Elena había estado construyendo. Según su hermana, Elena no había salido de casa esa tarde para hacer recados rutinarios. Había salido en pánico, desesperada por buscar consejos sobre una situación que se había vuelto incontrolable. La parada en la farmacia tampoco había sido casualidad. Elena había ido específicamente a buscar a una amiga que trabajaba allí, necesitando desesperadamente hablar con alguien sobre lo que estaba ocurriendo en su casa. Pero cuando finalmente tuvo la oportunidad de pedir consejo, se había encontrado paralizada por el miedo de revelar demasiado. Según Patricia, Elena había hablado con su amiga en términos vagos, sin explicar exactamente qué tipo de emergencia estaba enfrentando. La respuesta de la amiga había sido simple pero reveladora. No huyas porque te va a hacer ver mal. Era un consejo que sugería que Elena había estado considerando exactamente eso, huir de la situación antes de que las autoridades se involucraran. Esta revelación ponía en perspectiva la urgencia con la que Elena y Patricia habían salido de casa esa tarde. No habían estado haciendo recados, habían estado en modo de pánico, tratando de decidir qué hacer con un niño que estaba muriendo en su ático y un hombre que había cruzado finalmente la línea entre el abuso y el homicidio. Pero quizás lo más revelador de todo era la afirmación de Patricia de que Elena había sido quien le había dicho a Antonio que llamara al 112. Esto contradecía completamente la historia que Elena había estado contando a los investigadores, donde se pintaba a sí misma como completamente ajena a lo que había estado ocurriendo con Sebastián. Mientras tanto, en su propia sala de interrogatorios, Elena continuaba manteniendo una fachada de ignorancia que se volvía cada vez más insostenible. Cuando los investigadores le mostraron fotografías de las lesiones evidentes en el cuerpo de Sebastián, Elena afirmaba no haber notado nunca ninguna marca en el niño. Era una afirmación que desafiaba la credibilidad más básica. Sebastián había estado viviendo en su casa durante años. Había estado bajo su cuidado diario. Las lesiones que mostraban las fotografías eran extensas, evidentes, y claramente habían estado presentes durante un periodo prolongado de tiempo. Cuando se le preguntó específicamente sobre marcas en la cara de Sebastián, Elena mantuvo que nunca las había notado. Cuando se le preguntó sobre cortes profundos en sus tobillos, nuevamente afirmó ignorancia total. Era como si estuviera tratando de convencer a los investigadores de que había estado viviendo en la misma casa que Sebastián, pero en un universo paralelo, donde las evidencias obvias de tortura sistemática eran invisibles. Patricia, por el contrario, continuaba revelando detalles que pintaban un cuadro cada vez más horrífico de la vida diaria de Sebastián. Cuando se le preguntó si Sebastián había recibido una paliza la noche anterior a su muerte, su respuesta fue escalofriante en su casualidad. Según ella, era posible que hubiera recibido una paliza, pero también era posible que no, porque las palizas eran tan frecuentes que se habían vuelto parte de la rutina normal. Patricia describía las palizas como algo que ocurría todos los días prácticamente. Era una normalización de la violencia que revelaba cuán profundamente distorsionada se había vuelto la dinámica familiar en esa casa. Lo que para cualquier persona normal sería un evento traumático y memorable, para Patricia se había convertido en algo tan común que ni siquiera podía recordar específicamente cuándo había ocurrido la última vez. Cuando los investigadores preguntaron por qué nunca habían llevado a Sebastián al doctor para tratar sus lesiones evidentes, Patricia reveló otra capa de la estrategia de encubrimiento que había estado operando en la casa. Según ella, Antonio tenía respuestas preparadas para cualquier cuestionamiento médico. Siempre afirmaba que Sebastián era mentalmente inestable y que se autolesionaba, por lo que cualquier herida podía ser explicada como resultado de este comportamiento autodestructivo. Era la misma narrativa que Antonio había estado presentando a los investigadores, y ahora quedaba claro que había sido una estrategia calculada y ensayada para evitar escrutinio externo. Antonio había construido cuidadosamente una imagen de Sebastián como un niño problemático y peligroso para sí mismo,
creando una excusa convincente para cualquier evidencia de abuso que pudiera ser descubierta. Pero fue la próxima revelación de Patricia la que añadió una dimensión particularmente desgarradora al caso. Cuando se le preguntó si Sebastián alguna vez había tratado de confiar en ella, su respuesta reveló la profundidad de su propia complicidad en el sufrimiento del niño. Según Patricia, Sebastián había intentado acercarse a ella, buscando en ella a una persona segura con quien hablar. Pero Patricia admitió que había rechazado activamente estos intentos. No quería escuchar sus cosas, dijo, con una honestidad brutal que revelaba cuán completamente había sido absorbida en el sistema de negación que operaba en esa casa. Era una admisión que sugería que Sebastián había estado solo no solo físicamente, sino también emocionalmente. Incluso cuando había tratado de buscar consuelo o conexión humana con los otros adultos en la casa, había sido rechazado. Era un nivel de aislamiento que convertía su sufrimiento en algo aún más cruel e incomprensible. Mientras tanto, de vuelta en la sala de interrogatorios de Antonio, su actitud hacia la muerte de Sebastián continuaba revelando una desconexión emocional que perturbaba profundamente a los investigadores. Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos respecto a la muerte del niño, Antonio expresó más preocupación por las implicaciones legales para él mismo que tristeza por la pérdida de su hijo. «No estoy diciendo que maté a mi hijo», declaró Antonio. «Me siento mal de que no esté conmigo, pero estoy más preocupado por lo que está pasando. ¿Cuál es la causa?». Era una declaración que revelaba una inversión total de las prioridades normales. En lugar de lamentar la pérdida de un niño, Antonio estaba principalmente preocupado por cómo la muerte de Sebastián podría afectarlo a él. Los investigadores decidieron tomar un descanso en el interrogatorio de Antonio para revisar su historial criminal. Lo que encontraron añadía otro contexto preocupante a la situación actual. Antonio tenía antecedentes de poner en peligro el bienestar infantil. Un incidente donde 2 de sus otros hijos pequeños habían sido encontrados vagando solos en la calle, en pañales, mientras él dormía. Cuando los investigadores confrontaron a Antonio sobre este incidente anterior, él lo minimizó como cosas pequeñas. Para él, la idea de que niños de 3 y 4 años fueran encontrados solos en la calle no era un indicador de negligencia grave, sino simplemente una consecuencia menor de circunstancias desafortunadas. Pero fue cuando los investigadores presionaron a Antonio para más detalles sobre sus métodos de disciplina que finalmente comenzó a revelar la verdadera extensión de su crueldad. Inicialmente, había afirmado que solo había usado castigo físico mínimo con Sebastián, pero ahora, bajo presión continua, comenzó a admitir métodos que iban mucho más allá de cualquier definición razonable de disciplina. Antonio reveló que había estado aplicando salsa picante en las lesiones de Sebastián como forma de castigo. Según él, esto era para evitar que el niño continuara con comportamientos que él consideraba inaceptables. Describía este método como algo que había aprendido de su propio padre, quien había usado salsa picante para evitar que Antonio se chupara el dedo cuando era pequeño. Pero la aplicación de sustancias irritantes a las lesiones de un niño iba mucho más allá de cualquier método disciplinario tradicional. Era tortura deliberada, diseñada específicamente para causar dolor y sufrimiento. Y Antonio la describía con una casualidad que sugería que no veía nada particularmente problemático en infligir este tipo de agonía a un niño de 10 años. Cuando se le preguntó por qué había elegido este método particular, Antonio proporcionó una justificación que revelaba una lógica profundamente distorsionada. Según él, Sebastián permanecía sentado en sus propios desechos durante periodos prolongados, causando irritación en su piel. Antonio había decidido que aplicar salsa picante haría que estas condiciones fueran tan intolerables que Sebastián sería motivado a cambiar su comportamiento. Era una lógica que ignoraba completamente el hecho de que un niño de 10 años que vive en condiciones tan deplorables no elige conscientemente permanecer en esas condiciones. Era evidente que Sebastián había sido mantenido en el ático contra su voluntad, sin acceso a instalaciones básicas de higiene, y que cualquier comportamiento que Antonio estaba tratando de corregir era simplemente el resultado de las condiciones inhumanas en las que el niño se veía obligado a vivir.
Mientras Antonio firmaba un formulario de consentimiento para permitir que los investigadores tomaran muestras de ADN, hizo una pregunta que revelaba su principal preocupación. Quería saber si Elena y Patricia estaban diciendo que él había golpeado a Sebastián hasta matarlo. Cuando los investigadores confirmaron que eso era exactamente lo que estaban implicando los testimonios de las dos mujeres, Antonio insistió en que era muy inexacto. Pero luego, en el mismo aliento, continuó cambiando su historia sobre los métodos que había usado para castigar a Sebastián. Inicialmente había afirmado que solo había usado sus manos para disciplinar al niño, pero ahora admitía haber usado una espátula de metal, el mismo objeto que Patricia había descrito como un instrumento de tortura. Antonio trataba de minimizar esto diciendo que solo lo había usado raramente, porque Sebastián olía tan mal que tocarlo significaría que él mismo apestaría durante días. Era otra revelación que mostraba cuán completamente Antonio había deshumanizado a Sebastián. No veía al niño como una persona que merecía cuidado y compasión, sino como un objeto problemático que requería control y que era inherentemente repulsivo. El hecho de que Sebastián oliera mal era, obviamente, el resultado directo de las condiciones en las que Antonio lo mantenía, pero en la mente distorsionada de Antonio, esto se había convertido en una característica inherente del niño que justificaba tratamiento adicional. Los investigadores continuaron presionando a Antonio sobre las lesiones específicas que habían observado en el cuerpo de Sebastián. Cuando se le mostraron fotografías de marcas que claramente no podían haber sido causadas por comportamiento autolesivo, Antonio continuó insistiendo en que eran erupciones causadas por las condiciones antihigiénicas en las que Sebastián vivía. Era una explicación que no resistía el escrutinio médico básico. Las marcas en el cuerpo de Sebastián eran consistentes con abuso físico repetido y severo, no con irritación de la piel causada por condiciones antihigiénicas. Pero Antonio parecía genuinamente creer que podía convencer a los investigadores de que años de evidencia forense podían ser explicados como simples erupciones cutáneas. Mientras tanto, Elena continuaba siendo confrontada con evidencia fotográfica de las lesiones de Sebastián. Su respuesta era mantener una postura de ignorancia que se volvía cada vez más insostenible con cada imagen que se le mostraba. Los investigadores finalmente perdieron la paciencia con las afirmaciones de ignorancia de Elena. Le dijeron directamente que no era estúpida y que esta era su oportunidad de explicar cómo un niño bajo su cuidado había sufrido lesiones tan extensas sin que ella lo notara. Pero Elena siguió manteniendo que nunca había tocado a Sebastián, nunca lo había lastimado y nunca había notado las evidencias obvias de abuso que habían estado ocurriendo en su propia casa durante años. Era una posición que requería un nivel de negación que desafiaba la credibilidad humana básica. Patricia, por el contrario, continuaba proporcionando detalles que llenaban los vacíos en la historia. Confirmó que Sebastián era mantenido encerrado en el ático la mayor parte del tiempo, solo se le permitía bajar para usar el baño. Pero incluso esta información venía con la promesa de que había más detalles perturbadores que aún no había revelado. Uno de los detalles más perturbadores que Patricia reveló tenía que ver con la dieta de Sebastián. Según ella, en al menos una ocasión, Sebastián había recurrido a comer sus propios desechos. Era un comportamiento que Antonio había usado como evidencia adicional de la supuesta inestabilidad mental del niño. Pero cuando Patricia explicó el contexto, quedó claro que este comportamiento había sido el resultado directo del sistema de control que Antonio había establecido. Sebastián sabía que sería severamente castigado si se descubría que había tenido un accidente del baño. En su desesperación por evitar más abuso, había recurrido a medidas extremas para ocultar cualquier evidencia de estos accidentes. Era un ejemplo particularmente cruel de cómo la tortura psicológica puede llevar a comportamientos que luego son utilizados para justificar más tortura. Antonio había creado condiciones que llevaron a Sebastián a un comportamiento desesperado, y luego había usado ese comportamiento como evidencia de que el niño era inherentemente problemático y merecía castigo adicional. Cuando los investigadores volvieron a preguntar a Antonio sobre los eventos específicos del día en que Sebastián murió,
Él añadió nuevos detalles perturbadores que no había mencionado anteriormente. Describía haber puesto a Sebastián en agua después de las lesiones iniciales y observar al niño temblando y agitándose de una manera que él interpretaba como otra actuación. Incluso cuando Sebastián estaba claramente experimentando lo que podrían haber sido convulsiones o shock traumático, Antonio continuaba interpretando estas respuestas físicas como teatro elaborado. Era un nivel de desconexión de la realidad que sugería que Antonio había perdido completamente cualquier capacidad de ver a Sebastián como un ser humano que sufría. La detective Carmen Ruiz sabía que estaba presenciando la desintegración de una familia que había operado como una máquina de tortura durante años. Cada nueva revelación añadía otra capa de horror a una historia que ya había excedido los límites de lo que cualquier mente normal podría procesar. Pero también sabía que finalmente tenían suficiente evidencia para entender exactamente qué le había pasado a Sebastián Colinas y quién era responsable de su muerte. La verdad era más horrible de lo que habían imaginado, pero al menos ahora tenían la verdad, y esa verdad demandaría justicia. Hay momentos en una investigación cuando te das cuenta de que estás frente a alguien que ha perdido completamente su conexión con la realidad humana básica. Momentos cuando incluso la evidencia más abrumadora es recibida con una frialdad que desafía toda comprensión. Este era uno de esos momentos mientras escuchaba a Antonio Martín continuar justificando lo injustificable. Cuando los investigadores presionaron a Antonio sobre las convulsiones evidentes que Sebastián había experimentado en sus momentos finales, su respuesta reveló una desconexión de la realidad que era casi más perturbadora que la violencia física que había infligido. Según Antonio, lo que los investigadores estaban interpretando como convulsiones traumáticas no eran más que otra actuación elaborada por parte de Sebastián. Podía decirle, para ahora, aquí tienes un caramelo, explicaba Antonio con una casualidad que helaba la sangre, y él decía, ok, papá, gracias por mi caramelo. Era solo un show. Era una afirmación que sugería que Antonio genuinamente creía que un niño de 10 años, en las etapas finales de un trauma fatal, era capaz de simular convulsiones con la precisión de un actor profesional. La capacidad de Antonio para reinterpretar cualquier evidencia de sufrimiento como manipulación deliberada revelaba una forma de negación psicológica que había llegado a niveles patológicos. Incluso cuando se enfrentaba a la muerte real de su hijo, seguía viendo las respuestas físicas de Sebastián al trauma como parte de un juego elaborado, diseñado para obtener simpatía y atención. Pero lo que más perturbaba a los investigadores era la forma en que Antonio continuaba centrando toda la conversación en sí mismo. Incluso mientras admitía que sus métodos de enseñanza habían resultado en la muerte de Sebastián, su principal preocupación era cómo esto lo afectaría a él personalmente. Estoy muy sorprendido por esto, se lamentaba Antonio. Voy a estar en prisión por el resto de mi vida por esto. No expresaba dolor por la pérdida de Sebastián, no mostraba remordimiento por el sufrimiento que había causado, no demostraba comprensión de la magnitud de lo que había hecho. Su única preocupación eran las consecuencias que él mismo enfrentaría. Cuando los investigadores señalaron que había enseñado una lección que había costado la vida de Sebastián, Antonio respondió con una admisión que era simultáneamente una confesión y una justificación. Lo siento mucho, dijo. Me mata saber que fue el agua o mi actitud, la forma en que he estado castigándolo. No voy a mentir, sí perdí el control a veces, pero no tan frecuentemente. Pensé que se recuperaría de sus palizas. Era una declaración que revelaba la profundidad de su desconexión de la realidad. Antonio parecía genuinamente sorprendido de que años de abuso sistemático hubieran resultado finalmente en la muerte. En su mente distorsionada, había estado administrando castigos que Sebastián debería haber sido capaz de superar indefinidamente. Mientras tanto, Patricia continuaba revelando detalles que añadían nuevas dimensiones de horror a lo que había estado ocurriendo en esa casa. Cuando los investigadores preguntaron sobre una correa de perro que habían encontrado colgando en la sala de estar, las explicaciones que recibieron fueron inconsistentes y profundamente preocupantes. Antonio había afirmado inicialmente
que la correa se usaba para colgar un saco de boxeo que Sebastián usaba para ejercitarse. Patricia, sin embargo, proporcionó una explicación diferente, sugiriendo que era el hermano menor de Antonio quien usaba el equipo de boxeo. La discrepancia era menor en superficie, pero sugería que al menos una de las versiones era mentira, y posiblemente ambas. Lo que los investigadores sospechaban, pero que no se confirmaría hasta la autopsia, era que la correa había sido utilizada de maneras que iban mucho más allá del ejercicio inocente. Las marcas en el cuello de Sebastián sugerirían usos mucho más siniestros para ese equipo aparentemente inofensivo. Cuando se le preguntó directamente si había presenciado cualquier otra forma de abuso hacia Sebastián, Patricia finalmente reveló uno de los detalles más perturbadores de todo el caso. Describía haber visto a Antonio estrangular a Sebastián colocando sus rodillas en el pecho del niño mientras ponía sus manos alrededor de su garganta. Era un método de tortura que iba mucho más allá del castigo físico tradicional. Era un acto de dominación total, diseñado no solo para causar dolor, sino para demostrar control absoluto sobre la vida y la muerte. El hecho de que esto había ocurrido lo suficientemente a menudo como para que Patricia lo recordara como un patrón sugería que el estrangulamiento había sido una parte regular del repertorio de abuso de Antonio. Mientras el interrogatorio de Antonio llegaba a su fin, él continuó demostrando una preocupación primordial por su propio bienestar. «Tengo miedo por mi vida», declaraba. «Estoy herido de que mi hijo se haya ido. Es increíble, pero tengo miedo por mi vida». Era una inversión de prioridades que resultaba casi incomprensible para los investigadores. Cuando se le señaló que su hijo estaba muerto, mientras él se preocupaba por su propia vida, Antonio respondió con una lógica que revelaba cuán completamente había perdido cualquier perspectiva moral. «Voy a pasar el resto de mi vida en prisión. Tengo 30 años. ¿Qué voy a hacer por el resto de mi vida? Todo porque traté de criar a mi hijo de la manera correcta y él se volvió desafiante». Era una declaración que encapsulaba perfectamente la mentalidad distorsionada que había llevado a la muerte de Sebastián. En la mente de Antonio, él había sido el padre responsable tratando de corregir el comportamiento problemático de un niño desafiante. El hecho de que sus métodos de corrección hubieran resultado en tortura sistemática y muerte era, en su perspectiva, simplemente una consecuencia desafortunada de tener que lidiar con un niño particularmente difícil. Antes de que los investigadores terminaran con Antonio, él hizo una súplica final que reveló su comprensión limitada, pero creciente, de la gravedad de su situación. Había escuchado rumores de que el Estado había cambiado recientemente sus leyes sobre la pena de muerte, y estaba aterrorizado de que pudiera enfrentar ejecución por lo que había hecho. «Por favor, no me hagan esto», suplicaba. «Solo tengo 30 años». Era una súplica por misericordia que nunca había mostrado hacia Sebastián durante años de abuso sistemático. Mientras los investigadores se preparaban para trasladar a Antonio a la cárcel, también se ocuparon de documentar las lesiones que él mismo había sufrido cuando los oficiales habían tenido que someterlo físicamente después de su estallido violento en la estación. Era una ironía amarga que Antonio recibiría atención médica inmediata para lesiones menores que él mismo había causado, mientras que había negado cualquier atención médica a Sebastián durante años de abuso severo. Cuando finalmente informaron a Antonio de los cargos formales en su contra, su reacción reveló una comprensión limitada de la terminología legal. Cuando se le dijo que estaba siendo acusado de asesinato, preguntó si eso significaba que habían determinado que él había planeado la muerte de Sebastián. Era una pregunta que sugería que él sabía que había matado al niño, pero que no había entendido completamente que el asesinato no requiere necesariamente premeditación. Una vez en el hospital para ser examinado médicamente antes de su ingreso a la cárcel, Antonio fue escuchado hablando consigo mismo de una manera que proporcionó una ventana final a su estado mental. Según los reportes policiales, repitió al menos 7 veces en voz alta: «Debió haberse ahogado porque no le pegué tan fuerte hoy». Era una declaración que revelaba que incluso en sus momentos más privados, Antonio seguía tratando de minimizar la violencia que había infligido ese día.
Incluso mientras admitía implícitamente que había golpeado a Sebastián, seguía insistiendo en que no había sido tan fuerte como para causar la muerte. En su mente, la muerte debía haber sido causada por ahogamiento en lugar de por el trauma físico que él había administrado. Mientras tanto, los investigadores tenían la tarea desgarradora de informar a Esperanza Colinas, la madre biológica de Sebastián, sobre la muerte de su hijo. Su reacción fue todo lo que la reacción de Antonio no había sido: dolor genuino, shock y una comprensión inmediata de la magnitud de la pérdida. Cuando se le confirmó que Antonio había golpeado a Sebastián hasta la muerte, Esperanza reveló detalles sobre conversaciones telefónicas previas que añadían otro contexto al abuso sistemático. Según ella, Antonio había hecho amenazas explícitas sobre matar a Sebastián, había expresado desprecio por el niño usando lenguaje despectivo y había prometido que Esperanza nunca volvería a ver a su hijo. Esperanza también reveló que había contactado a los servicios sociales previamente, advirtiendo específicamente que Antonio iba a matar a Sebastián. Había identificado todos los patrones de aislamiento y abuso que finalmente habían culminado en la muerte del niño. Les dije que era solo cuestión de tiempo antes de que matara a mi hijo, recordaba con una angustia devastadora. Cuando Esperanza preguntó sobre Elena y su papel en la muerte de Sebastián, su ira fue palpable. ¿Cómo pudo una mujer pararse ahí y permitirle golpear a ese bebé así? ¿Cómo ella dice que lo amaba? Era una pregunta que iba al corazón de la complicidad que había permitido que el abuso continuara durante tanto tiempo. La promesa de Esperanza de buscar justicia para Sebastián resonaba con una determinación maternal que contrastaba dolorosamente con la indiferencia que Antonio había mostrado hacia la muerte de su hijo. «Si ustedes no lo hacen, lo voy a matar yo misma», declaraba. «No le haces eso a un bebé pequeño, es solo un bebé». Después del arresto de Antonio, Elena sorprendió a los investigadores al mantener contacto cercano con él. Las llamadas telefónicas grabadas entre ellos revelaron una continuación de la dinámica de control y complicidad que había caracterizado su relación durante el periodo del abuso. En estas conversaciones, Antonio continuaba minimizando su culpabilidad, insistiendo en que la única vez que había hecho algo a Sebastián había sido para intentar que se controlara. Elena lo tranquilizaba, prometiendo ser su testigo y mantener la narrativa que habían construido juntos. Las conversaciones también revelaron un nuevo nivel de cinismo cuando Antonio expresaba la creencia de que si Sebastián estuviera vivo, hablaría por mí. Era una afirmación que demostraba una desconexión completa de la realidad, sugiriendo que Antonio genuinamente creía que la víctima de años de abuso sistemático lo habría defendido ante las autoridades. Pero quizás lo más revelador era la forma en que Antonio y Elena discutían a Patricia, usando lenguaje codificado para referirse a ella como un perro que necesitaba ser controlado. Era evidente que estaban coordinando estrategias para desacreditar su testimonio, enfatizando sus supuestos problemas de salud mental como una forma de socavar su credibilidad. Las conversaciones grabadas proporcionaron a los investigadores una ventana única a la mentalidad de los perpetradores después del hecho. En lugar de remordimiento o reconocimiento de culpabilidad, lo que emergía era una campaña continua para mantener las mentiras que habían estado viviendo durante años. Elena continuaba desempeñando su papel como la cómplice leal, prometiendo apoyar cualquier historia que Antonio necesitara contar. Antonio continuaba viéndose a sí mismo como la víctima de circunstancias injustas en lugar del perpetrador de uno de los crímenes más endes que los investigadores habían visto jamás. La detective Carmen Ruiz sabía que estas conversaciones grabadas proporcionarían evidencia crucial en cualquier juicio eventual. Demostraban no solo la falta de remordimiento genuino de ambos perpetradores, sino también su disposición continua a coordinar historias y socavar a los testigos que podrían testificar en su contra. Pero más que eso, las conversaciones revelaban la profundidad de la red de control y manipulación que había permitido que el abuso de Sebastián continuara durante tanto tiempo sin intervención efectiva. Era un sistema que había operado con precisión mecánica, diseñado para ocultar evidencia, desacreditar testigos y mantener a las víctimas aisladas de cualquier fuente de ayuda.
Ahora, finalmente, ese sistema se estaba desmoronando. Pero la verdad que emergía era más horrible de lo que cualquiera había imaginado. Y aún quedaban más revelaciones por venir, porque Patricia todavía tenía secretos que compartir. Secretos que revelarían la verdadera extensión del horror que Sebastián había sufrido en sus años finales. Secretos que cambiarían para siempre la comprensión de los investigadores sobre hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando opera sin restricción ni supervisión. Lo que vendría después sería aún peor. En 3 décadas investigando los rincones más oscuros de la naturaleza humana, había visto cómo el poder y la manipulación pueden torcer la verdad hasta hacerla irreconocible. Pero pocas veces había presenciado una demostración tan clara de cómo los perpetradores pueden continuar ejerciendo control sobre sus víctimas, incluso desde detrás de las rejas. Lo que estaba por descubrir sobre la campaña de intimidación dirigida contra Patricia cambiaría mi comprensión sobre la tenacidad del mal. Las conversaciones telefónicas grabadas entre Antonio y Elena desde la cárcel revelaron una red de comunicación codificada que había sido cuidadosamente diseñada para evadir la supervisión carcelaria. En estas conversaciones, Patricia no era mencionada por su nombre. Era referida como el perro que necesitaba ser entrenado para mantenerse callado. Asegúrate de informar a alguien sobre la condición mental de esa chica, había instruido Antonio a Elena durante una de estas llamadas. Ya sabes que tiene bipolar, y cuando la pongan en el estrado el lunes no va a poder manejarlo. Está demasiado loca. Era una estrategia calculada para desacreditar a Patricia antes de que pudiera testificar, utilizando sus vulnerabilidades de salud mental como arma en su contra. En otra conversación, Antonio había sido aún más explícito sobre sus expectativas. Dile a ese perro que tiene que callarse. Tienes que entrenarlo lo mejor que puedas. He estado todos los días diciéndole a ese perro que deje de ladrar, pero no para. Solo ladra sobre mí. Era una metáfora que reducía a Patricia a un animal que necesitaba ser controlado. Una deshumanización que reflejaba la misma mentalidad que había permitido el abuso sistemático de Sebastián. El resultado de esta campaña de intimidación se hizo evidente cuando Patricia regresó para una segunda entrevista con los investigadores unos días después de su testimonio inicial. La diferencia en su comportamiento era notable y preocupante. Donde antes había estado dispuesta a revelar detalles perturbadores sobre el abuso de Sebastián, ahora parecía haber adoptado una versión completamente diferente de los eventos. Sebastián básicamente se hizo esto a sí mismo, declaró Patricia con una convicción que sonaba ensayada. Antonio no abusaba de él, solo lo disciplinaba. Solo usaba una espátula para golpearle las manos y el trasero. Cuando les dije que había pisoteado sobre él ese día, estaba equivocada. Era un cambio tan dramático en su testimonio que los investigadores inmediatamente sospecharon que había sido coaccionada. Su lenguaje corporal había cambiado. Su manera de hablar sonaba robotizada, y sus afirmaciones contradecían directamente todo lo que había revelado en su primera entrevista. La detective Carmen Ruiz decidió confrontar a Patricia directamente sobre esta transformación en su historia. «Sé que Elena te está manipulando», le dijo con una franqueza que cortaba a través de cualquier pretensión. «Tu historia ha cambiado consistentemente en todo». Patricia negó vehementemente estar siendo manipulada, pero su negación sonaba desesperada y poco convincing. Era evidente que estaba atrapada entre su deseo de decir la verdad y su miedo a las consecuencias de desafiar a su hermana. Los investigadores entonces revelaron su carta de triunfo. «Tenemos llamadas telefónicas grabadas», explicó la detective Ruiz. «Tenemos conversaciones entre Antonio y Elena donde te llaman un perro y dicen que necesitas callarte. Si ese perro habla, ese perro va a ser golpeado». Era evidencia concreta de la campaña de intimidación que había estado operando contra Patricia. «Tenemos las llamadas grabadas», continuó la detective, «así que todo lo que estás haciendo ahora es mentir por 2 individuos que abusaron físicamente de un niño durante años. Eso es lo que está pasando, y creo que ella probablemente aún te abusa mentalmente, y no estoy bien con eso». Era un momento de verdad para Patricia. Los investigadores le estaban ofreciendo una salida, una oportunidad de liberarse del sistema de control que había dominado su vida durante años.
Pero el poder de años de manipulación y amenazas era fuerte, y Patricia se cerró emocionalmente, negándose a decir más. Mientras tanto, Elena y Antonio continuaron coordinando sus historias a través de conversaciones telefónicas grabadas. En una de estas llamadas, discutieron los resultados de la autopsia de Sebastián, aunque la información que compartían estaba completamente distorsionada. Dijeron que su autopsia reveló paro cardíaco, afirmó Elena con una confianza que no tenía base en la realidad. Su corazón simplemente se detuvo. Pasa a más de 2.000 niños al año entre las edades de 10 y 19 años. Era una narrativa fabricada, diseñada para crear una explicación alternativa para la muerte de Sebastián, que no involucrara el abuso sistemático que habían infligido. Pero la realidad revelada por la autopsia era muy diferente de la fantasía que Elena y Antonio habían construido. El informe forense pintaba un cuadro de abuso que era tan sistemático y severo que desafiaba la comprensión humana básica. Sebastián había sufrido lesiones en prácticamente cada parte de su pequeño cuerpo. Tenía cientos de laceraciones y abrasiones tanto nuevas como cicatrizadas en la cabeza. Cara, boca, cuello, pecho, abdomen, espalda, glúteos, brazos, manos, piernas y pies. El patrón de estas lesiones contaba la historia de años de abuso continuo y escalante. Muchas de las lesiones estaban ubicadas en lo que los forenses llamaban posiciones defensivas, evidencia de que Sebastián había tratado desesperadamente de protegerse de los ataques. Había contusiones profundas en todas las áreas de la cabeza y los glúteos estaban tan severamente contusionados que el daño llegaba hasta el hueso. Pero quizás el hallazgo más perturbador fue una marca en la espalda de Sebastián que los forenses describieron como un tipo de marcado de 4 letras que comenzaban con la letra T. Era evidencia de que el abuso había escalado a un nivel que solo podía describirse como tortura deliberada, diseñada no solo para causar dolor, sino para marcar permanentemente al niño como propiedad. La lesión más significativa, según el informe forense, era una contusión severa en la parte posterior del cuello que se extendía a través de todas las capas del músculo del cuello directamente sobre la columna vertebral. Era el tipo de lesión que típicamente solo se ve en eventos catastróficos, como accidentes automovilísticos severos, pero que en este caso había sido infligida deliberadamente por manos humanas. La causa oficial de muerte fue listada como trauma contundente múltiple en combinación con asfixia compresiva y sumersión en agua. Era una confirmación técnica de lo que los investigadores ya sabían, que Sebastián había muerto como resultado de una campaña sistemática de tortura que había culminado en un ataque final que su pequeño cuerpo ya no pudo soportar. Cuando Patricia finalmente regresó para una tercera entrevista, parecía haber tomado la decisión de romper completamente con el sistema de control que había dominado su vida. Esta vez, estaba preparada para revelar detalles que añadirían nuevas dimensiones de horror a lo que ya se conocía sobre el sufrimiento de Sebastián. Patricia describió el sistema de vigilancia que se había establecido en la casa no solo para observar a Sebastián, sino para monitorear su cumplimiento con un régimen de posiciones de castigo que tenía que mantener durante casi 24 horas al día. Se suponía que tenía que pararse así, explicó Patricia mientras demostraba las posiciones. A veces con las manos detrás de la cabeza, a veces detrás de la espalda. Si hacía esto, mostraba a Sebastián descruzando las piernas, o simplemente se descruzaba y perdía el control. Entonces sabíamos. La demostración que Patricia proporcionó era casi imposible de procesar emocionalmente. Mostró cómo Sebastián era forzado a pararse con las piernas cruzadas durante horas, cómo tenía que inclinarse en posiciones que causaban dolor extremo, cómo tenía que mantener sus manos extendidas en formas que creaban calambres y agonía muscular. Desde las 7 de la mañana hasta a veces las 3 o 4 de la mañana, explicó Patricia. Básicamente 20 horas donde se suponía que tenía que estar parado ahí sin tocar nada. Era un régimen de tortura que convertía cada momento de la existencia de Sebastián en una prueba de resistencia física y mental. Cuando los investigadores preguntaron cuál era el propósito de estas posiciones extremas, Patricia proporcionó una respuesta que revelaba la lógica profundamente distorsionada
que había operado en esa casa. Se suponía que eso lo haría empezar a escuchar, hacer que se metiera cosas en la cabeza para que dejara de ir al baño sobre sí mismo, que era una explicación que ignoraba completamente el hecho de que un niño mantenido en posiciones de estrés extremo durante 20 horas al día no tendría control físico normal sobre sus funciones corporales. El problema que Antonio estaba tratando de resolver con estas torturas era en realidad el resultado directo de las torturas mismas. Pero Patricia tenía otra revelación que añadiría una dimensión aún más perturbadora al caso. Según ella, Sebastián había llegado a expresar algo que desafiaba toda comprensión normal del comportamiento infantil. Siempre decía que le gustaba meterse en problemas, reveló Patricia con una voz que temblaba con la memoria. Siempre había sido así desde no sé cuándo, pero siempre decía que le gustaba meterse en problemas. Cuando los investigadores presionaron para más detalles, Patricia explicó que cuando le preguntaba a Sebastián por qué se comportaba de maneras que sabía que resultarían en castigo, él respondía: «Porque me gusta recibir mis golpizas». Era una afirmación que, en superficie, parecía apoyar la narrativa de Antonio de que Sebastián era un niño inherentemente problemático que buscaba castigo. Pero cualquier profesional en trauma infantil reconocería esta declaración como evidencia de algo mucho más siniestro. Un niño que había sido tan completamente quebrado por años de abuso que había internalizado la creencia de que merecía el dolor que se le infligía. Cuando un niño expresa que le gusta recibir castigo, no es evidencia de tendencias masoquistas naturales. Es evidencia de un sistema psicológico que ha sido tan completamente destruido que la víctima ha adoptado las creencias de su abusador como mecanismo de supervivencia. Es la manifestación más trágica del síndrome de Estocolmo en su forma más pura y devastadora. Después de esta tercera entrevista con Patricia, tanto ella como Elena fueron arrestadas por poner en peligro el bienestar infantil. Pero incluso desde detrás de las rejas, Elena continuó encontrando formas de comunicarse con Antonio y coordinar sus estrategias defensivas. A través de un sistema elaborado que involucraba a la madre de Elena como intermediaria, Elena y Antonio mantuvieron correspondencia regular durante meses. Elena enviaba mensajes a su madre, quien los pasaba a Antonio cuando él respondía. La madre de Elena enviaba las respuestas de vuelta a su hija. Era un sistema que les permitía mantener contacto cuando legalmente no se suponía que debían hacerlo. Estas comunicaciones revelaron una continuación de la misma mentalidad de control y manipulación que había caracterizado su relación durante el período del abuso. No había evidencia de remordimiento, no había reconocimiento de culpabilidad, no había preocupación por el sufrimiento que habían causado. Solo una campaña continua para mantener las mentiras que habían estado viviendo durante años. Mientras tanto, Antonio también recibía llamadas de amigos desde la cárcel, y estas conversaciones revelaron la realidad de lo que enfrentaría en el sistema penitenciario. «Por todas partes que vayas van a tratar de matarte, hermano», le advirtió uno de sus amigos. «Va a ser duro, hermano. Incluso en el estado va a ser malo». Era una referencia al hecho de que los prisioneros que han abusado de niños enfrentan un nivel particular de violencia en la cárcel. «Una vez que llegues a la prisión, hombre, es diferente», continuó su amigo. «Vas a estar en el traje azul, vas a ser etiquetado como delincuente sexual por el resto de tu vida». Pero incluso enfrentando esta realidad, Antonio mantenía una desconexión de la gravedad de lo que había hecho. «Ni siquiera estoy preocupado por eso», respondía. «Están hablando de darme cadena perpetua». El amigo de Antonio también confirmó lo que los investigadores ya sabían, que Patricia y Elena estaban cooperando con las autoridades. «Elena y Patricia se voltearon contra ti, hermano», le informó. «Van a ser testigos en tu contra, hermano. ¿Sabes eso, verdad?». Era una confirmación de que el sistema de control que Antonio había establecido finalmente se estaba desmoronando. Las personas que había intimidado y manipulado durante años finalmente estaban encontrando el valor de hablar contra él. En conversaciones con su madre, Elena reveló que Patricia había llegado a un acuerdo con la fiscalía, probablemente a cambio de su testimonio contra Elena y Antonio. «Patricia llegó a un acuerdo hoy», le informó Elena a su madre, con una voz que mezclaba ira y pánico. «Fue a la corte. No sé si hizo un trato.
pero ahora con ella haciendo un trato y ellos tratando de decir que yo soy más alta que ella, el mío va a verse peor. Era una admisión de que Elena finalmente estaba comenzando a entender las consecuencias reales de sus acciones. El sistema de complicidad silenciosa que había mantenido durante años se estaba desmoronando, y cada persona que hablaba hacía que su propia posición legal se volviera más precaria. La madre de Patricia también había hablado con los investigadores sobre la situación de su hija, pero su lealtad permanecía dividida de maneras que revelaban cuán profundamente el sistema de control había permeado toda la familia. Según los reportes, la madre declaró que Patricia no testificaría contra él porque lo ama. Era una declaración que encapsulaba la tragedia de toda la situación. Incluso después de años de abuso, incluso después de presenciar la tortura y muerte de un niño, incluso después de ser ella misma víctima de manipulación y control, Patricia seguía sintiendo lealtad hacia sus abusadores. Era el testimonio final de cuán completamente el mal puede infiltrarse en una familia, cuán profundamente puede distorsionar las relaciones humanas normales y cuán difícil puede ser para las víctimas romper los patrones de control que han dominado sus vidas. Pero a pesar de todo esto, la verdad finalmente había salido a la luz. Los investigadores tenían evidencia física, testimonios de testigos, conversaciones grabadas y reportes forenses que construían un caso abrumador contra todos los involucrados en el abuso y muerte de Sebastián Colinas. Lo que quedaba ahora era el proceso de justicia, un proceso que determinaría si la sociedad estaba preparada para responsabilizar a los perpetradores por un crimen que desafiaba la comprensión humana básica. Pero esa justicia, cuando finalmente llegara, nunca podría devolver la vida a Sebastián. Nunca podría deshacer años de sufrimiento. Nunca podría restaurar la inocencia que había sido destruida en esa casa de horrores. Lo único que podría hacer era enviar un mensaje de que algunos actos son tan malvados, tan inconcebibles, tan completamente ajenos a los valores humanos básicos, que la sociedad no los tolerará bajo ninguna circunstancia. Era un mensaje que necesitaba ser enviado, no solo por Sebastián, sino por todos los niños que podrían enfrentar horrores similares si el mal fuera permitido operar sin consecuencias. La justicia estaba llegando, pero llegaría demasiado tarde para el niño que más la necesitaba. En 30 años de carrera, investigando los casos más oscuros que la humanidad puede generar, había visto cómo la justicia a veces llega de formas inesperadas. A veces no es un momento dramático en una sala de tribunal lo que marca el punto de quiebre, sino una conversación silenciosa en una celda, una llamada telefónica interceptada, o el momento cuando un perpetrador finalmente se da cuenta de que la lealtad es un lujo que ya no puede permitirse. Para Elena Herrera, ese momento llegó cuando se dio cuenta de que Antonio Martín nunca había sentido por ella lo que ella había sentido por él. La madre de Patricia había revelado algo durante sus conversaciones con los investigadores que cambiaría fundamentalmente la dinámica entre los co-conspiradores. Ella necesita despertar, había dicho sobre Elena. Creo que va a aprender cosas sobre Antonio que quizás no sepa. Antonio no era solo sobre Elena, ¿sabes? Y desafortunadamente, creo que era mucho más unilateral. Que era una referencia sutil pero devastadora a algo que los investigadores habían comenzado a sospechar durante sus interrogatorios. Que mientras Elena había estado viviendo bajo la ilusión de que tenía una relación de pareja con Antonio, la realidad era que ella había sido simplemente otra víctima de su sistema de control y manipulación. Las conversaciones telefónicas grabadas habían revelado la forma en que Antonio hablaba sobre Elena cuando pensaba que nadie estaba escuchando. No había cariño real, no había respeto genuino, no había la lealtad mutua que Elena había creído que existía entre ellos. Para Antonio, Elena había sido útil porque le proporcionaba una casa donde llevar a cabo sus actividades sin escrutinio, y porque estaba dispuesta a permanecer en silencio sobre lo que presenciaba. Pero cuando la situación se volvió legal y complicada, cuando Antonio necesitó a alguien que tomara responsabilidad parcial para reducir su propia culpabilidad, no había dudado en señalar a Elena como igualmente culpable. En su mente, ella no era su compañera,
sino simplemente otra herramienta que podía ser sacrificada si la situación lo requería. Esta realización parece haber sido el factor que finalmente rompió la lealtad ciega que Elena había mantenido hacia Antonio durante años. Mientras Patricia había encontrado el valor de hablar por un sentido de justicia hacia Sebastián, Elena encontró el valor de hablar por autopreservación cuando se dio cuenta de que Antonio no la protegería de las consecuencias de sus acciones compartidas. Los investigadores notaron un cambio gradual en el comportamiento de Elena durante las semanas que siguieron a su arresto. Donde inicialmente había estado coordinando estrategias con Antonio y manteniendo una fachada de ignorancia sobre el abuso de Sebastián, comenzó a hacer preguntas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Ahora están tratando de decir que no me quieren ofrecer un trato, se quejaba Elena durante una conversación con su madre. Y no sé, tal vez puedan trabajar algo. Era evidente que Elena finalmente estaba comenzando a entender que su lealtad hacia Antonio no era correspondida y que necesitaba comenzar a pensar en protegerse a sí misma. En conversaciones posteriores, Elena reveló la verdadera naturaleza de su relación con Antonio de una manera que había estado negando durante años. Eso no es justo, declaraba con una ira que sonaba genuina por primera vez. Debería haberme cuidado a mí misma. Estuve en una relación durante años. Tengo testigos. Cada vez que trataba de irme, él me amenazaba a mí y a mi familia. Era una admisión que revelaba lo que los investigadores habían sospechado desde el principio, que Elena no había sido simplemente una cómplice dispuesta, sino otra víctima del sistema de control de Antonio. Había estado atrapada en un ciclo de abuso doméstico que la había mantenido aislada, dependiente y aterrorizada de las consecuencias de desafiar su autoridad. Esta revelación no excusaba su complicidad en el abuso de Sebastián, pero proporcionaba un contexto importante para entender cómo una mujer adulta había podido permanecer en silencio mientras un niño era torturado sistemáticamente en su propia casa durante años. Cuando Elena finalmente tomó la decisión de cooperar con las autoridades, fue con la esperanza de que su testimonio sobre la dinámica de control en la casa podría resultar en una sentencia reducida. Había visto cómo Patricia había recibido un trato más favorable por su cooperación y esperaba que su propia disposición a hablar podría generar resultados similares. Pero los fiscales tenían una perspectiva diferente sobre el nivel de culpabilidad de Elena en comparación con Patricia. Mientras Patricia había sido vista principalmente como una testigo intimidada que había sido coaccionada al silencio, Elena era vista como alguien que había tenido más poder y más oportunidades de intervenir, pero había elegido no hacerlo. Elena había sido la propietaria de la casa donde ocurrió el abuso. Había sido la persona con autoridad legal sobre la propiedad y, por lo tanto, con la capacidad de expulsar a Antonio si hubiera elegido hacerlo. Había tenido acceso a teléfonos, vehículos y recursos financieros que Patricia no había tenido. En la perspectiva de los fiscales, Elena había tenido múltiples oportunidades de salvar a Sebastián, pero había priorizado su propia comodidad y seguridad sobre la vida de un niño. Además, el hecho de que Elena hubiera mantenido inicialmente su lealtad hacia Antonio, incluso después de su arresto, coordinando estrategias de defensa y tratando de socavar el testimonio de Patricia, había dañado significativamente su credibilidad con las autoridades. Su decisión tardía de cooperar era vista más como una maniobra desesperada de autopreservación que como un reconocimiento genuino de culpabilidad moral. Cuando los términos del acuerdo propuesto fueron comunicados a Elena, su reacción reveló cuán profundamente había malentendido su posición legal. Había esperado recibir un trato similar al de Patricia, quizás con una sentencia de algunos años que le permitiría reconstruir su vida relativamente rápido. En lugar de eso, se enfrentaba a la perspectiva de décadas en prisión. Patricia consigue un trato, y yo me quedo atrapada yendo a prisión. Se lamentaba Elena con su madre, con una amargura que revelaba cuán completamente había perdido cualquier perspectiva sobre la magnitud de lo que había permitido que ocurriera bajo su techo. La realidad era que Elena enfrentaba cargos mucho más serios que Patricia, porque su nivel de culpabilidad era considerado mucho mayor. No solo había sido testigo silencioso del abuso,
Había sido una participante activa en el encubrimiento. Había proporcionado la coartada para Antonio. Había mentido a los investigadores. Había tratado de socavar las investigaciones previas. Y había coordinado estrategias para evitar el escrutinio externo. Cuando Elena finalmente se declaró culpable, fue a cargos de homicidio involuntario y 2 cargos de poner en peligro el bienestar infantil. La sentencia fue de un mínimo de 22 años en prisión, una cantidad de tiempo que aseguraba que no saldría libre hasta ser una mujer de al menos 52 años, si es que calificaba para libertad condicional en su primera oportunidad. Elena más tarde apeló su sentencia, argumentando que había sido excesiva dado su papel como víctima secundaria del sistema de control de Antonio, pero la apelación fue denegada. Los tribunales determinaron que su edad adulta, su propiedad de la casa y sus múltiples oportunidades de intervenir la hacían significativamente responsable por la muerte de Sebastián, independientemente de la dinámica abusiva en su relación con Antonio. Patricia, por su parte, se había declarado culpable de homicidio involuntario y poner en peligro el bienestar infantil, pero su sentencia fue significativamente más leve debido a su cooperación con los investigadores y su estatus como víctima secundaria del sistema de control. Fue sentenciada a un mínimo de 8 años en prisión, una sentencia que reconocía tanto su culpabilidad en no proteger a Sebastián como su victimización bajo el sistema de intimidación de Antonio. La diferencia en las sentencias entre Elena y Patricia envió un mensaje claro sobre cómo el sistema de justicia evaluaba los diferentes niveles de responsabilidad. Patricia había sido vista como alguien que había sido intimidada al silencio, pero que finalmente había encontrado el valor de hablar. Elena había sido vista como alguien que había tenido el poder de detener el abuso, pero había elegido no ejercerlo. Pero fue la sentencia de Antonio la que proporcionó la medida más completa de justicia para Sebastián. Cuando finalmente se declaró culpable, fue a cargos que reflejaban la verdadera extensión de sus crímenes: asesinato, secuestro, violación y poner en peligro el bienestar infantil. La inclusión del cargo de violación había sido particularmente devastadora para la defensa de Antonio. Durante meses, había mantenido que cualquier abuso físico había sido disciplina que había escalado accidentalmente, pero la evidencia forense había revelado que el abuso sexual había sido parte del patrón de tortura, añadiendo una dimensión adicional de horror a lo que Sebastián había sufrido. El cargo de secuestro reflejaba el hecho de que Sebastián había sido mantenido contra su voluntad en condiciones que equivalían a prisión. No había sido libre de salir de la casa, no había tenido acceso a la escuela o actividades normales de la infancia, no había tenido contacto sin supervisión con adultos que podrían haberlo ayudado. En efecto, había sido secuestrado por su propio padre y mantenido en cautiverio durante años. La sentencia final de Antonio fue de 51 años a cadena perpetua, una sentencia que aseguraba que nunca saldría de prisión. A los 30 años, cuando fue sentenciado, Antonio moriría detrás de las rejas, pagando por sus crímenes con cada día que le quedara de vida. Durante la audiencia de sentencia, los familiares de Sebastián finalmente tuvieron la oportunidad de hablar directamente sobre el impacto de los crímenes de Antonio. Esperanza Colinas, la madre biológica de Sebastián, proporcionó una declaración de impacto a la víctima que dejó a todos en la sala de tribunal luchando por mantener su compostura. Mi hijo pasó los últimos años de su vida en un infierno que ningún niño debería experimentar jamás, declaró Esperanza con una voz que temblaba con dolor, pero que también llevaba una fuerza férrea. Fue torturado, humillado y finalmente asesinado por las personas que se suponía que lo protegerían. No puedo devolver a mi hijo, pero puedo asegurarme de que ustedes paguen por lo que le hicieron. El impacto del caso se extendió mucho más allá de las sentencias individuales. Las revelaciones sobre las múltiples oportunidades perdidas de intervención llevaron a una revisión completa de los protocolos de los servicios de protección infantil en la región. Las agencias que habían recibido reportes sobre Sebastián, pero que no habían actuado efectivamente, enfrentaron escrutinio público y reformas internas. El personal escolar que había notado señales de abuso y había hecho reportes apropiados
fue reconocido por sus esfuerzos, pero el caso también destacó las limitaciones del sistema cuando los perpetradores están determinados a evitar el escrutinio externo. Para los investigadores que habían trabajado en el caso, las sentencias proporcionaron una sensación de cierre, pero también dejaron cicatrices emocionales duraderas. La detective Carmen Ruiz, que había liderado la investigación, posteriormente solicitó una transferencia a una unidad diferente, sintiendo que necesitaba alejarse de los casos de abuso infantil después de lo que había presenciado en este caso. Algunos casos se quedan contigo para siempre, explicó años después en una entrevista. Este fue uno de esos casos. No porque no se hiciera justicia, sino porque la justicia nunca puede deshacer lo que le pasó a ese niño. No puede devolver los años de tortura que sufrió. No puede restaurar la inocencia que le fue robada. El caso de Sebastián Colinas se convirtió en un estudio de caso en escuelas de criminología y programas de entrenamiento para trabajadores sociales. Era usado para ilustrar cómo los sistemas de control y manipulación pueden operar dentro de las familias, cómo los perpetradores pueden usar el aislamiento para evitar la detección, y cómo múltiples adultos pueden ser coaccionados al silencio a través de amenazas e intimidación. Pero más que un estudio académico, el caso sirvió como un recordatorio brutal de que el mal no siempre es obvio, no siempre es extraño y no siempre es fácil de detectar. A veces opera en casas ordinarias, en familias que parecen normales desde afuera, bajo la cobertura de explicaciones racionales y justificaciones aparentemente plausibles. Para los profesionales que trabajan en protección infantil, el caso de Sebastián se convirtió en un recordatorio de la importancia de persistir incluso cuando los reportes iniciales no revelan evidencia obvia de abuso. Ilustró cómo los perpetradores pueden ser sofisticados en sus métodos de encubrimiento y cómo las víctimas pueden ser entrenadas para ocultar su propio sufrimiento. El legado más importante del caso, sin embargo, no fue académico sino personal. Cada profesional que trabajó en la investigación llevó consigo una comprensión más profunda de su responsabilidad hacia los niños vulnerables. Cada uno desarrolló una sensibilidad más aguda hacia las señales sutiles de abuso y una determinación más fuerte de no permitir que otro niño sufriera como Sebastián había sufrido. En los años que siguieron a las sentencias, la casa donde Sebastián había sido torturado fue demolida. La familia que compró el terreno construyó un jardín en el lugar donde una vez había estado el ático, un pequeño espacio de belleza donde antes había existido solo horror. No fue diseñado como un memorial, pero para aquellos que conocían la historia, servía como uno. Sebastián Colinas habría cumplido 18 años en el momento en que escribo estas palabras. Habría estado graduándose de la escuela secundaria, quizás considerando la universidad, comenzando a pensar en el tipo de vida que quería construir para sí mismo. En lugar de eso, su vida fue cortada a los 10 años por las acciones de personas que se suponía que lo amaban y protegían. No hay una manera fácil de terminar una historia como esta. No hay una lección simple que se pueda extraer. No hay una moraleja que pueda dar sentido a la sensación de pérdida. Lo que queda es la obligación de recordar, la responsabilidad de permanecer vigilantes y la determinación de hacer mejor las cosas para otros niños que podrían estar sufriendo en silencio. El caso de Sebastián Colinas nos recuerda que la protección de los niños no es responsabilidad solo de los padres, no es responsabilidad solo de los trabajadores sociales, no es responsabilidad solo de los maestros o la policía, es responsabilidad de todos nosotros, es responsabilidad de cualquiera que entre en contacto con un niño que podría estar sufriendo, porque en algún lugar, en este mismo momento, podría haber otro niño como Sebastián. Un niño que necesita que alguien vea más allá de las explicaciones fáciles, que haga las preguntas difíciles, que persistir incluso cuando los perpetradores parecen convincentes. Ese niño merece ser salvado. Sebastián mereció ser salvado. La justicia finalmente llegó para Sebastián, pero llegó demasiado tarde. Nuestra responsabilidad ahora es asegurar que la próxima vez la justicia llegue a tiempo. Porque tiene que haber una próxima vez en que lleguemos a tiempo. Tiene que haberla.